Bueno, mi siguiente invitado, como había avanzado, es Javier Lombardo. Eres dirigente de la Unión de Padres y Asociaciones de Padres de Familia de Centros Educativos Particulares. Atención, proyecto de ley 508. Javier, buenos días. Fernando, gracias, buenos días por la oportunidad, buenos días a todo Panamá. Sí, estamos pidiéndole la sanción para el proyecto, para la ley 508, ley aprobada en tercer debate la semana pasada por la Asamblea Nacional. Y casualmente hoy tienes la primicia, estamos yendo hacia la presidencia, un grupo de padres de Sí. familia, ¿verdad? Para entregar la nota formal al señor presidente para que sancione esta ley. Ley que nosotros consideramos no solamente justa, sino que una ley que se encaja en los principios de la educación basada en la solidaridad humana. Ujú. Eh, es una ley, yo creo que ya bastante se ha dicho, y creo que muchos de los medios lo han expresado. Es una ley que tiene un carácter no solamente temporal en cuanto a la parte económica, que habla de ajustes, no de descuentos, sino de ajustes, pero es una ley sobre todo que marca un hito en la historia de Panamá en la educación y que nos catapulta a dónde, ¿no? A lo que son los países que nosotros siempre nos comparamos en la educación. ¿Por qué? Porque ahora todos los colegios van a tener la oportunidad de ampliarse, porque ya se regula finalmente lo que habíamos estado viviendo durante ya un año, que es la educación a distancia, la educación virtual. Pero hay algo, Javi, que me llama la atención. Uno, si el año pasado ya se había llegado a esos acuerdos en escuela por escuela, ¿para qué regular algo que ya estaba consensuado? Y dos, Uh -huh. pues hay escuelas que dieron el descuento, hay escuelas que cuestan más de $4,000 al año y ahora los han dejado sin descuento. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Tendrán que pagar eso? Los padres de familia pues van a tener que pagar pues, el descuento que ya les dieron. ¿Qué va a pasar? Porque al hacerlo por esas etapas, lo único que se está logrando es distorsionar todavía más el mercado porque pues tú y yo sabemos que muchas veces la educación privada es esfuerzo de unos padres que Sí. no quieren pues que sus hijos caigan en ese vaivén de las escuelas públicas. Tú lo has dicho y lo has dicho bien, es un esfuerzo. La inmensa mayoría de lo que tenemos a nuestros hijos en los colegios particulares es justamente por un esfuerzo que hacemos. Y déjame decirte una cosa, Fernando. Originalmente, cuando se comenzó a discutir esta ley, la ley no hacía una diferenciación en cuanto a los costos en las anualidades, en las matrículas, ¿verdad? Pero fueron los mismos dueños de escuela, y esto yo lo quiero dejar claro, los mismos dueños de escuela son los que han ido segregando ellos mismos, entre ellos mismos. Ellos mismos dijeron, bueno, hay escuelas chicas, escuelas medianas y escuelas grandes. Y ellos mismos pusieron un techo, Fernando. Y eso de hasta $4,000 fue una cosa consensuada entre ellos mismos, ahí en las discusiones en la Asamblea. Entonces nosotros, de hecho, también nos quedamos sorprendidos y cuando le preguntamos a los señores diputados, Sí. justamente dijeron, pero bueno, ellos llegaron a ese acuerdo, ellos que quisieron consensuar de esta manera, Javier, y entonces pues está bien, pareciera que ellos no quieren que nosotros reglamentemos a la élite. Entonces ellos mismos lo hicieron. Y la otra cosa que tú me preguntabas, ¿por qué si el año pasado se habían llegado a algunos acuerdos? Bueno, lo que pasa, Fernando, es que ellos pensaban que este año la cosa no iba a continuar. Entonces dejaron sin efecto todos los acuerdos que ya se habían llegado. Y lastimosamente, al no tener unos acuerdos, ¿verdad? ¿El Estado qué ha hecho? El Estado ha hecho lo que ha tenido que hacer. El artículo 91, el artículo 94 de la Constitución, y si le metes el 280, son claros. O sea, la educación, como lo hemos dicho
infinidad de veces es un bien público, Fernando. La educación es una sola, que lo que hace el Estado se llama oficial y lo que el Estado le da, por decirlo así, la concesión, ¿verdad? Que es el resuelto de operaciones, que se llama acá, ¿verdad? Se llama particular, pero la educación sigue siendo una y es deber del Estado. Y más sobre todo, Fernando, yo quiero dejarlo bien claro. Estas disposiciones económicas, Fernando, Sí. son de orden temporal, por lo que dure la emergencia nacional. Pero No van a es ser lo para es que siempre. hay una gran diferencia. Es decir, la emergencia nacional puede ser que dure más allá de la necesidad de tener clases a distancia. Es decir, puede ser que la emergencia nacional llegue hasta fin de año y las clases a distancia pues se regulen y reinicien el siguiente trimestre o el siguiente mes. ¿Qué pasa cuando las clases vuelvan a la normalidad o a esa nueva normalidad donde hay escuelas que están en capacidad incluso de dar clases a un grupo en la mañana y la mitad de la escuela en la tarde? Hay escuelas que Sí. pueden empezar pues desde los grados más altos e ir abriendo paulatinamente hasta los grados más bajos. Es decir, se va a mantener el descuento cuando ya los muchachos estén físicamente en las escuelas. Según la ley, y si tú lees el artículo 13 Sí. y todo el capítulo cuarto de esta ley, sí, así se debe interpretar, porque la ley no te habla, la ley te habla de emergencia nacional, o sea, el Estado el que tiene que decir, ¿sabes qué? Nosotros levantamos la emergencia nacional. No es cuestión de que, bueno, ya si ponte que la otra semana el ministerio diga, bueno, volvemos a clase. No, 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 discúlpeme, es que tú tienes que leer la ley. O sea, obviamente por eso que nosotros estamos pidiendo que esta ley sea sancionada, Sí. ¿verdad? Y si tú te das cuenta, Fernando, y yo te agradezco por como siempre, hay un bombardeo de la Cámara de Comercio, de la PEDE, de los gremios, los dueños de escuelas, que no quieren que esto sea sancionado y están pidiendo el Pero veto porque dicen que... puede Dime. ser que nos pasamos o se pasó la asamblea de la mano en pollo con ese descuento del 30%. Es decir, No es 30, acuérdate que es del 25, del 10 al 25 va, del 10 al 25%, porque la medida es las escuelas que tienen una anualidad de 1.500 a 4.000, 25%, de 800 a 1.499, 20%, y de menos de 800, 10%. Nosotros cuando preguntamos los porcentajes, cuando sí. estábamos en las discusiones, Fernando, increíble, ellos mismos también lo planteaban, los mismos dueños de escuelas. Entonces yo no sé cómo ahora, después que tú haces una ley, después que tú buscas un consenso, salen a decir que hay que vetar la ley. Yo no entiendo esa Pero es cosa. que O sea, yo creo que está, no sé si lo has leído, la opinión jurídica del doctor Italo Antinori sobre pues, que la educación es algo que no constitucionalmente no puede regularse en materia económica. Básicamente es lo que está diciendo. Lo que yo te digo es, ¿qué pasa? Porque y tú acabas de decir, hay una presión realmente de todos los gremios privados tratando de que se vete esta ley por la sencilla razón de que es un mensaje equivocado que tal vez estemos mandando al mundo. Pero lo que yo insisto es, si logramos ese consenso el año pasado sin tener que meter al Estado en el medio, ¿por qué no lo mantuvimos tal cual? por ellos mismos, Fernando, por los mismos dueños de escuela. Mira, desde el mes de octubre y noviembre, cuando comienzan las matrículas en Sí. los colegios particulares estaban diciendo el 100%. O sea, se fueron a los precios antes de la pandemia. Ellos ya, para muchos dueños, quiero decir, porque otros fueron muy responsables, para muchos dueños, ellos sentían que se acabó el 2020, se acabó la pandemia para las escuelas. Pero Y eso es es falso. que hay algo también que me llama la atención, Javi, y es que, es decir, esa gente es la que está manteniendo nuestro... Si yo tengo algún tipo de desconfianza con alguien, o sea, yo no le doy la educación de mi hijo ni le doy a mi hijo para que esté ahí. Es decir, estamos Exacto. hablando de dueños de escuela, no estamos hablando de pandilleros, ni estamos hablando de gente de rufianes. Es decir, estamos hablando de personas a las cuales ustedes, los padres de familia,
les estamos dando la educación de lo más importante que debe tener un padre en su vida o una persona en su vida, que es sus hijos. Es decir, si nosotros llegamos y le estamos dando ya no solamente la confianza de creerles o no su palabra, nosotros le estamos dando lo más preciado que tengo en la vida, que es sus hijos, sí, y yo desconfío de ellos, ¿en dónde vamos a parar? ¿Qué es esto? Bueno, es lo que yo le decía justamente a ellos en la asamblea. Yo le dije, mira, cuando un padre de familia matricula a un hijo en un colegio particular desde prekinder, tú te Sí. casas para toda la vida. Sí, sí. O sea, para toda la vida escolar. Estamos hablando, son 14 años. Y más Entonces, allá. Fernando, aquí ha habido, o sea, nosotros los padres de familia, y yo te agradezco que lo hayas traído, nosotros hemos sido leales, hemos sido clientes leales, fieles, y siempre hemos pagado, tú sabes, siempre hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Lo mínimo que tú esperas en una situación así, Fernando, y en el comercio, eso es una práctica comercial, porque yo también soy comerciante, ¿verdad? Lo mínimo que tú esperas es que la contraparte, si tú tienes una dificultad, ¿qué tú le haces? Tú le tiras un salvavidas, Fernando. Pero claro, ¿qué pasó con muchos colegios? Nos tiraron fue un yunque para ahogarnos, porque sabiendo que estábamos en contratos suspendidos. Sí, pero yo creo que los casos de los yunques fueron menos que los de los salvavidas. Es decir, y es el gran problema que cometemos en este país, de querer legislar a las excepciones y no a la mayoría. Lo que pasa, Fernando, es que, mira, es lo que nos han vendido. Pero, Fernando, créeme que incluso el año pasado, las negociaciones que se hicieron en muchos colegios, Fernando, dejaron heridas de guerra graves. Heridas, tú sabes, no solamente en los bolsillos, sino heridas de esa confianza que tú me estás diciendo se perdió. ¿Sabes por qué? Porque los padres decían, cónchale, pero si yo siempre pagué, yo siempre cumplí mi responsabilidad y ahora yo no te estoy pidiendo que tú me regales nada, ni siquiera te estoy pidiendo que tú me des un descuento, te estoy pidiendo, mira, un ajuste, porque simplemente las condiciones cambiaron y tú te vas a poner así y tú te vas a presentar. Fernando, aquí hubo colegios, Fernando, que en la matrícula de este año estaban pagando laboratorio de química. Pero ¿cómo va a ser laboratorio de química si ni siquiera los reactivos tú me lo estás dando? ¿Cómo tú me vas a cobrar piscina cuando yo ni siquiera piscina la voy a usar, Fernando? Claro. ¿Cómo tú me vas a cobrar un montón de rubros que yo no voy a usar? Entonces, esa es la parte que quizás, Fernando, sí, los señores diputados vieron y dijeron, ¿sabes qué? Hay que buscar una justicia social. Es verdad, quizás el Estado se ha demorado mucho no quiero usar la palabra regular, sino en, tú sabes, meterse para decirle a la gente, espérense un momento, ustedes tienen que ponerse de acuerdo y nosotros el Estado vamos a contribuir de esta manera. Quizás aquí ha sido muy tibia la posición del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación en la educación particular, Fernando, ha sido como, ni siquiera ha sido un referee como en el boxeo, por ponerte un parangón, porque el referee tiene acción. Claro. Acá el Meduca muchas veces ha estado así en una esquina como viendo los toros de la barrera. Bueno, esta ley 508 le da un poco más de potestad al Meduca, e incluso ahorita mismo hay un capítulo que dice infracciones y sanciones que el mismo Meduca introdujo. O sea, ya te digo, es una buena ley y nosotros esperamos que el señor presidente de verdad tenga la hidalguía de que con esta ley, aquello que él dice que la educación es la estrella, bueno, este es el momento de poner a brillar la estrella con esta ley. Bueno, Javier Lombardo, vamos a ver. ¿Y a qué hora sale ese grupo de padres de familia a presidencia? 2 de la tarde, Fernando, esperamos que nos acompañen los medios, ¿verdad? Sí. No es una manifestación, ojo, es un grupo de padres de familia que vamos a entregarlo, ¿verdad? Porque también queremos ser responsables, pero sí le pedimos a los medios que estén allí también
Ya nos dijeron que nos esperan, ¿verdad? Hicimos todas las comunicaciones con la Presidencia de la República, así que ahí vamos a estar. Javier Lombardo, presidente de la Unión de Asociaciones de Padres de Familia de Escuelas Particulares. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Javi.